Bienvenidos a esta enseñanza. Hoy voy a hablar acerca de la sanidad y vamos a empezar donde siempre empezamos cuando hablamos de la vida cristiana, y eso es con la vida de Jesús. Si vemos a Jesús, si vemos las cosas que hizo, él hizo dos cosas: él predicó el evangelio y sanó a los enfermos. Él sanó a cada persona que estaba enferma. ¿Por qué predicó y sanó? Porque Jesús murió en la cruz por nosotros y Él pagó el precio para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados, pero Él también pagó el precio para las enfermedades y la sanidad, y lo mostró sanando a los enfermos. Pero no fue suficiente que solo Él lo hiciera, porque Él dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que después de haber hecho eso, Él llamó a sus 12 discípulos y les ordenó que hicieran lo mismo: prediquen el evangelio y sanen a los enfermos. Pero otra vez dijo: la cosecha es mucha y los obreros pocos. Así que llamó a 70 otros discípulos y les mandó a que hagan lo mismo: prediquen el evangelio y sanen a los enfermos. Pero otra vez no fue suficiente. Así que les dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Qué nos ordenó? Predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Ahí vas a ver en esto que esto es muy simple. Un niño lo puede ver. Pero hay personas hoy en día que por sus lentes religiosos no obedecen a la palabra de Dios, porque ellos toman un pequeño texto fuera de contexto, por ejemplo, el aguijón en la carne de Pablo, o toman otro texto fuera de contexto de que Jesús no podía sanar en su propia ciudad, por ejemplo, por su incredulidad. Así es que toman un texto de aquí, otro texto de allá, fuera de contexto, y de pronto Jesús ya no es quien él era. Ahora vemos a un Jesús sin poder, un Jesús que no es capaz de sanar, un Jesús que no nos ha llamado a hacer su palabra, a sanar a los enfermos. Y esto te va a provocar y te va a ayudar a obedecer a Jesús como tu Señor y a hacer lo que Él te ha ordenado que hagas: predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza. Este es el quinto estudio de 20 y antes de empezar quiero orar. Dios, te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Dios, te doy gracias por cada testimonio que hemos oído, de cómo estás usando este estudio bíblico para liberar a las personas. Oro, Dios, que tú vengas hoy y me ayudes a compartir tu palabra, Dios. Ayúdame a hablar, ayúdame a enseñar lo que tú quieres que yo enseñe, Dios. Y oro por cada persona que está viendo este video, que tú abras sus ojos, que tú abras sus oídos, que abras sus corazones para que puedan verte, escucharte, para que puedan recibir lo que tú tienes para ellos. Ven con tu Espíritu Santo y obra a través de esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hoy vamos a continuar hablando acerca de la sanidad. Y hasta ahora hemos estado hablando de el enfoque ha sido el discipulado. Somos discípulos de Jesús, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y como lo dije la última vez, es un discípulo es un practicante, un aprendiz. No está por encima de su maestro, pero todo el que ha sido perfectamente entrenado será como su maestro. Eso es lo que Lucas 6:40 nos dice. Así que un discípulo es un aprendiz, es alguien que sigue a Jesús y que cuando ha sido perfectamente entrenado va a volverse como su maestro, va a volverse como Jesús. Y este es el enfoque que nosotros y que cada uno de nosotros eh, lleguemos a ser como Jesús, no solo en palabra, sino también en nuestros actos, que seamos su cuerpo aquí en la tierra. Y he estado hablando de la iglesia, somos el templo de Dios, yo soy el templo de Dios.
Yo soy un sacerdote, yo puedo bautizar personas, yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que yo debo hacer. Y el Espíritu Santo, el poder que resucitó a Jesús de los muertos, está viviendo dentro de ti y de mí. Y estas son una de las cosas que he estado enseñando hasta ahora. Y ya tengo muchísimos testimonios que veo que la gente está siendo liberada. Y puedo darte un testimonio. Hace unos días había un muchacho que estaba siguiendo estos estudios y me llamó y estaba tan emocionado y me dijo que quería contarme que él había recuperado su primer amor por Dios. Él estaba en fuego hace muchos años atrás, cuando fue salvo, pero haciendo las cosas de la iglesia y congregando, había perdido eso. Pero a través de este estudio y los videos que hemos estado compartiendo, él lo recuperó. Y ahora él ha estado en las últimas semanas en las calles orando por personas enfermas que fueron sanadas. Y esta semana, hace unos días, él iba a bautizar 4 personas en Cristo. Por la primera vez lo iba a hacer, pero 4 personas que él había guiado a Cristo en las últimas semanas. Y me gusta, me encanta. Eso es lo que está haciendo Dios. Vemos aquí a alguien que había perdido su primer amor de alguna forma, pero al seguir esta enseñanza, él había sido liberado de las tradiciones y de pronto está experimentar un nuevo valor para predicar. Empezó a orar por enfermos en las calles, ellos fueron salvados y ahora iba a bautizar a sus 4 primeras personas. También otro correo me llegó de Finlandia y a este señor me dijo que algo sorprendente había pasado. Él me contaba que él estaba preparando comida en su cocina cuando alguien de pronto tocó la puerta y él abrió la puerta y era su vecino. Y su vecino no se estaba sintiendo bien, tenía mucho estrés y le pidió que ore por él. Y ella experimentó que este estrés dejó su cuerpo. Y empezaron a hablar de pecado y de perdón y ella dijo que ella había estado en diferentes prácticas de ocultismo y había tenido algunas experiencias sobrenaturales que no le gustaron. Y él le preguntó si ella quería ser libre de esto y él empezó a orar por ella. Y quiero decir que esto fue algo nuevo para este muchacho, pero él empezó a orar y ordenó a este demonio que se vaya en el nombre de Jesús. Y después de algunos minutos, algo empezó a moverse dentro de ella. Y de pronto ella se sintió muy mal. Y después ella empezó a sentirse mal y algo sucedía dentro de ella y ella se asustó y él también porque él vio que era un demonio y él solo continuó hablando en lenguas y habló en lenguas y más fuerte en lenguas y está escribiendo aquí. Al comienzo yo empecé a hablar en lenguas porque no sabía qué más hacer y el Espíritu Santo creció en mí y de pronto empecé a hablar con mucha fuerza y pronto me di cuenta de que estaba gritando en lenguas y estaba gritando con tanta fuerza que me lastimé mi garganta, me dolía mi garganta y había tanta autoridad en esto cuando yo gritaba que no puedo explicarlo. Era como que yo le ordenaba a ese demonio que se vaya, pero sin entender lo que estaba diciéndole porque estaba haciéndolo en lenguas. Y ella se cayó al piso y continué y luego ya fue liberada. Ah, me encanta eso. Y después ella pidió perdón por sus pecados y en esta letra le estaba diciendo que esto es algo tan poderoso y sorprendente. Aún no puedo creer lo que acaba de pasar. Era como que yo estaba desde fuera viendo lo que yo estaba haciendo porque era algo tan fuerte y no yo, algo tan poderoso. Me encanta esto. Esto es un joven y Dios está hablando en él y de pronto él está en esta situación donde hay una mujer y un demonio. Y yo he estado hablando de eso también en esos estudios. Y él estaba de pie allí en ese mismo lugar y estaba hablando en lenguas porque él no sabía más qué decir y sintió el poder creciendo dentro de él y ella fue liberada y quería pedir perdón por sus pecados. Y esto es lo que experimentamos y tengo muchos testimonios como este. Otras personas que me escriben y me contactan que me cuentan testimonios de que nunca han orado por otra persona en el pasado ni nunca han guiado a nadie a Cristo,
nunca antes han sanado a nadie ni expulsado a un demonio como este muchacho, pero de pronto empiezan a hacerlo. Y me encantan sus palabras, fue algo tan... no era yo, dice él. Y eso es lo que experimentamos la primera vez que hacemos algo, porque todo tiene que tener un inicio. No era yo, dice él, en nuestras mentes. Pensamos que tenemos que ser gigantes, que tenemos que saber todo bien antes de hacerlo. Pero esto es una mentalidad equivocada. La manera en la que aprendemos es sabiendo todo, sino, y después haciéndolo, sino aprendemos al hacerlo. Y es por eso que él dijo que era algo tan que no era él. Pero eso es lo que está haciendo Dios y hoy quiero continuar hablando acerca de sanidad. Em, Enfocarme en sanidad. La próxima vez voy a enfocarme en la parte práctica detrás de la sanidad. Vamos a iniciarte. Voy a hablar acerca de iniciarse en sanar. Vamos a hablar después del Evangelio, cómo compartir el Evangelio, qué es el Evangelio. Y luego vamos a hablar del arrepentimiento, vamos a hablar de pecado, vamos a hablar de el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en agua. Y muchas de las preguntas sobre hablar en lenguas y el Evangelio voy a tratarlas después. Hay también mucha gente que me dice, Torben, ¿por qué no hablas de eso? Y lo voy a hacer, pero esta es recién la quinta lección de 20 lecciones. Así es que aún nos queda mucho por cubrir. Y tengo muchas ganas de estudiar el Evangelio, porque es muy importante. Cuando hablamos de la sanidad, eh, hay muchos libros escritos sobre la sanidad en el mundo, en la iglesia de hoy en día. Puedes encontrar muchísimos libros. Algunos libros dicen una cosa, otros dicen algo totalmente diferente. Y han habido muchas enseñanzas sobre la sanidad. Algunas de las cosas que voy a compartir ahora contigo son muy simples, pero van a provocarte muchísimo. Porque muchos de ustedes, especialmente en el tema de la sanidad, tienen sus grandes lentes religiosos. Y es como que no hay casi ninguna iglesia hoy que predique la verdad sobre el tema de la sanidad. Y ese es nuestro pasado y nuestra tradición, viene así, y lo que les voy a decir hoy día es muy simple, pero va a provocarte por tus lentes religiosos. Pero miremos a la Biblia. Mira si lo que te voy a decir eso no es verdad. Así que bueno, cuando hablamos de sanidad y cuando hablamos de cualquier cosa, es importante empezar en el lugar adecuado. Y el lugar correcto es, claro, Jesús. Cada vez que tenemos que ver teología, cada vez que queremos aprender algo, necesitamos empezar con Jesús. Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es quien nos muestra el camino. Y cuando empezamos a ver a Jesús, verás que muchas de las cosas que nosotros estamos tratando de poner en orden en nuestras teorías se destruye por lo que Él hizo. Y esto es el problema con teología. Tomamos algo de aquí, algo de allá, algo de allá, algo de allá, y luego terminamos con una doctrina que está lejos de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él vino a hacer y lo que Él nos ordenó hacer. Así que empecemos viendo a nuestro Señor Jesucristo, porque debemos volvernos como Él, así que veamos lo que Él hizo. Si es que tú vas a buscar un empleo hoy en día, vas a escribir algo llamado tu CV, tu hoja de vida. Es una parte de tu vida, de tu jornada, de lo que tú has hecho con anterioridad. Y el currículum vitae es algo que tú escribes y lo envías al lugar donde te presentas y ellos lo pueden leer y ver cómo has estado viviendo y lo que has estado haciendo. Jesús, si yo debería escribir un CV acerca de la vida de Jesús, lo haría y debería hacerlo de una manera muy resumida, en pocas palabras. Creo que un buen momento, un buen lugar para encontrar ese resumen es en el libro de Mateo. Y lo tengo aquí, en Mateo 4:23. Porque en Mateo 4:23 puedes leer lo que dice aquí. Dice que Jesús fue por toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que esto es de alguna manera una buena imagen del currículum vitae de Jesús. Jesús fue por toda Galilea
enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y si tú continúas leyendo, tú puedes ver que toda la multitud vino a él y él los sanó a todos. Así que si vamos a Mateo, podemos leerlo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue proclamando el evangelio y sanando a todo el que estaba enfermo. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué predicó? Sí, tú puedes leerlo en los siguientes 3 capítulos de Mateo. El capítulo 5, 6 y el capítulo 7. El Sermón del Monte. Eso era lo que Jesús predicaba, lo que él enseñaba. Algo de lo que él enseñaba. Pero cómo sanó él a los enfermos, cómo reprendió demonios, puedes ver en algunas partes más detalles, como el capítulo 8 y el capítulo 9. Y en el capítulo 9 termina con lo mismo otra vez. Que Jesús fue por todas las ciudades y las villas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que esto es de alguna manera el currículum vitae, la hoja de vida de Jesús. Y es algo muy simple. Lo que leemos aquí, Mateo 4:23, Jesús fue por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio y sanando a todo el que estaba enfermo y tenía dolencias. Lee los 3 siguientes capítulos cómo predicaba, luego 2 capítulos más algunos milagros que él hizo y luego lees casi lo mismo en el capítulo 9, que él fue por todas las ciudades y villas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que si debemos ver a Jesús, hay 2 cosas que Jesús hizo. Él enseñó y predicó. Eran una de las cosas que él hizo. Y luego, él sanó toda enfermedad y toda dolencia. Así que si tú ves la vida de Jesús, hay 2 cosas que son muy claras que Jesús hizo. Vez tras vez tras vez. Él estaba predicando y estaba enseñando. Y estaba sanando toda enfermedad y dolencia. Cuando hablamos de sanidad, de sanar enfermedades y dolencias, ¿cuántos creen ustedes que él sanó? ¿Cree que él sanó a la mitad de la gente que se le acercó? ¿60%? ¿70%? ¿80%? ¿90%? ¿Crees que él sanó el 95%? ¿Crees que él sanó el 99%? ¿O crees que él sanó al 100%? Jesús sanó a todos. Y hay tantos lugares donde leemos eso. Si vas por el libro de Hechos, en Mateo también, hay algunos lugares aquí, Mateo 8, 16. Cuando vino la noche, muchos de los que estaban poseídos por demonios los trajeron a él, y él expulsó a los demonios con sus palabras y sanó a todos los enfermos. Mateo 12. Dice aquí que había una gran multitud que lo seguía, y él sanó a todos, otra vez. 14:14. Dice aquí, de un gran grupo de gente otra vez, una gran multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Mateo 15:30. Grandes multitudes vinieron a él, y muchos que estaban enfermos, y él los sanó. Mateo 19:12. Una gran multitud lo seguía, y él los sanó ahí. Mateo 21:14. Muchos ciegos y paralíticos y él los sanó. Vez tras vez, tras vez. Puedes ver que de una gran multitud de personas que se acercó a Jesús, y de esa gran multitud, él sanó a todos los que estaban enfermos. Él los sanó a todos los que necesitaban sanidad. Lo que hizo Jesús fue ir por las ciudades y las aldeas predicando el evangelio y sanando a cada persona que estaba enferma. Él lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús sanó a cada persona que estaba enferma? Porque
es algo tan simple. Jesús murió por nuestros pecados, pero Él también murió y pagó el precio por nuestras enfermedades. Así que habían dos cosas que Jesús vino a hacer: salvación de pecado y sanidad del cuerpo. Y era lo que Él vino a hacer, porque por eso murió. Y hay tres lugares en la Escritura que quiero mostrarte con claridad. En Primera de Pedro, por ejemplo, 2:24, dice: Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y lo creemos. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por las heridas de Jesús, tú has sido sanado. No es solo la enfermedad por la que Él murió, también murió por nuestras... no solo por el pecado, no solo murió por el pecado, sino también murió y pagó el precio por para nuestras enfermedades, para ser sanados. Y ahora hay muchas doctrinas al respecto, y hay tantas personas que hacen doctrinas sobre eso, y dicen: sí, pero eso es sanar. Sanidad es una sanidad espiritual, no física. Pero no hay una sanidad espiritual, sin decirles el contexto. En Isaías 53, por ejemplo. Y aquí dice que Él, por su sufrimiento, Él pagó el precio por nosotros. Puedes leerlo allí. Y dice también dice que por sus heridas nosotros somos sanados. Y hay gente que dice: no, esto no es físico, es espiritual, no físico, dicen algunos. Pero en Mateo 8, por ejemplo, 16, cuando vino la noche, muchos de los que estaban poseídos por demonios fueron traídos a Él. Y Él expulsó a los demonios con su palabra y sanó a todos los enfermos. Está expulsando demonios y sanando enfermos, personas físicamente enfermas. Y esto fue para cumplir lo que fue dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que Jesús sanó a todos los que estaban enfermos, porque Él quería confirmar lo que la palabra de Dios estaba diciendo y lo que el profeta había dicho hace muchos años atrás, de que Jesús tomó nuestras enfermedades sobre Él. Y no fue algo solo espiritual, fue una enfermedad física, porque Él sanó a todos los que estaban enfermos, y lo hizo vez tras vez tras vez. Y si es que tú tienes tus lentes religiosos, tus gafas religiosas, y estudiado teología por muchos años, entonces lo que estoy diciendo te confunde. Pero si no tienes estos lentes, si simplemente eres como un niño que no tiene ese antecedente que muchos de ustedes tienen, y simplemente lees lo que dice la palabra de Dios, es tan claro. Jesús sanó a todos los que estaban enfermos. Él fue por allí sanando y predicando a todos los que estaban enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio en la cruz. Él no solo murió por nuestros pecados, Él murió también por nuestras enfermedades. Y eso es lo que Él llevó a cabo. Y cuando leemos aquí de Jesús que Él iba por las aldeas y las ciudades predicando el Evangelio, y todos los que estaban enfermos fueron sanados, en el siguiente versículo tú puedes leer que cuando Jesús vio las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. Y entonces Él dijo algo muy interesante a sus discípulos. Y lo tengo aquí. Él dijo: la cosecha es en realidad mucha, pero los obreros son pocos. Lo pongo aquí. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? A la verdad, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Lo que Jesús quiso decir fue que Él fue por las ciudades predicando el Evangelio y sanando a toda persona enferma. Él hizo eso. Vinieron multitudes a Él y Él los sanó. Multitudes vinieron a Él y Él las sanó, vez tras vez. Pero después de esto, Él vio a las multitudes. Había tanta gente allí,
tanta gente que necesitaba escuchar el Evangelio, tanta gente que necesitaba sanidad. Había tanta gente y tan pocos obreros. Estaba solamente él. Era el único que lo hacía. Así que después de haber dicho eso, después de decir que la mies es mucha y los obreros son pocos, él tomó a sus 12 discípulos y los llamó y les dio un mandamiento. Y puedes leerlo en el siguiente capítulo. Y el capítulo generalmente de nuestra Biblia hoy es que hemos separado la Biblia en capítulos y versículos, y así que la gente lee un capítulo y se detienen, y la siguiente vez leen otro capítulo y se detienen, y no logran tomar la figura completa. Así que Jesús está sanando a muchos y está diciendo que la cosecha, la mies es mucha y los obreros son muy escasos. Y después de haber dicho eso, él llamó a sus 12 discípulos y él les dio autoridad para salir y sanar toda enfermedad y para predicar el Evangelio. Eso fue lo que Jesús hizo, y puedes leer aquí lo que él le dice a sus discípulos. Proclamen este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es lo que Jesús hizo. Jesús fue por las ciudades predicando el Evangelio, sanando a los enfermos. Luego él dijo, cuando vio las multitudes, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que él llamó a los 12 discípulos y les dijo, les dio autoridad y les ordenó que proclamen el Evangelio y que sanen a los enfermos, tal como él mismo lo había hecho. Y lees en Mateo 10 cómo Jesús discipuló, cómo los discípulos de Jesús lo hicieron, perdón. Si vas a Lucas 9, en Lucas 9 puedes ver lo mismo otra vez, cuando Jesús está enviando a los discípulos a predicar y a sanar. Pero después de haberlos enviado, después de haber enviado a los 12 discípulos, y después de haberles dado la orden de predicar y sanar, él toma 70 otros más, a otros 70 discípulos, y los envía a ellos también. Y el Señor escogió ahora a otros 70. Algunos versículos dicen 72, pero la traducción correcta es 70. Eso se los explico después. Vamos a pasar una sesión completa acerca de Lucas 10. Vamos a ver eso más adelante. La traducción correcta es 70 en Lucas 10. Vemos aquí que el Señor escogió a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Y luego les dijo, la mies es a la verdad mucha, pero los obreros pocos. Lo dijo otra vez, Lucas 10. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Y luego les dio una orden, y lo tengo aquí en Lucas 10, verso 9. Él les dijo, sanad a los enfermos. Sanad a los enfermos que en esa ciudad haya, y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso fue lo que él le ordenó a sus discípulos que hicieran. Así que ves una imagen, un patrón muy claro. Jesús fue alrededor, fue por ahí, proclamando el Evangelio y sanando a todos los que estaban enfermos. ¿Por qué? Porque él murió por nuestras enfermedades y murió por nuestros pecados. Y luego vio a esta gran multitud allá afuera, mucha gente, pocos obreros. Así que llamó a sus 12 discípulos y les dio un mandamiento de predicar el Evangelio y de sanar a los enfermos. Después de haber hecho eso, él no se detuvo allí, porque la cosecha era aún muchísima, y los obreros seguían siendo escasos. Habían tanta gente que necesitaban oír el Evangelio, tanta gente ahí que necesita sanidad. Así que después de eso,
Él llamó a otros 70 discípulos y les dio a ellos las mismas órdenes y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos, y los envió y dijo, sanen a los enfermos y proclamen el Evangelio. De alguna manera es tan simple en realidad. Ellos fueron sanando a los enfermos y proclamando el Evangelio. Pero tienes que entender algo que te voy a mostrar ahora, porque no se trataba solamente de los 12, no se trataba solamente de los 70 que tenían que hacer esto, no, porque más adelante Jesús estaba junto con ellos y les ordenó entonces y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que obedezcan todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto fue lo que Jesús les ordenó. Id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Qué es lo que Jesús les mandó a estas personas? Que proclamaran el Evangelio y que sanaran a los enfermos y que hicieran discípulos, que los entrenasen para que les enseñen a obedecer la misma misión que Él les enseñó a ellos, proclamar el Evangelio y sanar a los enfermos. Así que no se trataba solo de Jesús, ni de los 12, ni de los 70, sino de cada discípulo de Jesús, cada cristiano, de ti y de mí, todos los que creemos y seguimos a Jesús. Todos nosotros somos responsables de hacer lo mismo, predicar y sanar a los enfermos. Tú no encuentras en ningún lugar en la palabra de Dios que Jesús nos haya mandado a solamente predicar el Evangelio. Tú no, si tú sales a las calles y predicas el Evangelio hoy y no sanas a los enfermos, tú estás siendo desobediente a tu Señor Jesús. Porque Jesús nos ha ordenado, te ha ordenado, y a ti y a mí, a no solamente predicar el Evangelio o solamente sanar a los enfermos. Él nos ha ordenado a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. Y como te lo he comentado antes, yo no soy un gran sanador. Yo no estoy totalmente en tema de la sanidad, pero sí estoy en el tema de Jesús y amo a Jesús, y nuestro enfoque es cómo podemos ser discípulos de Jesucristo. Yo no quiero estar de pie ante Jesús algún día y que Él me diga, apártate de mí, siervo negligente. No, quiero estar delante de mi Señor Jesús y que Él me diga, tú has sido fiel a lo que yo te mandé, así que entra el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero que mi Señor me diga el día que lo vea cara a cara, que yo he sido fiel, que yo he sido un siervo obediente. Pero por nuestra tradición religiosa de hoy, por nuestros lentes de hoy, nosotros tenemos tantos millones de cristianos que creen que están obedeciendo a Jesús, a las palabras de Jesús, pero no sanan aún a los enfermos. Por sus tradiciones, por tomar un versículo fuera del contexto, y dicen, no, es que no todos tienen el don de sanidad, dicen algunos, y de pronto entonces todo lo que Jesús dijo y ordenó y enseñó, entonces ahora ya no tiene valor. Porque hemos tomado una tradición, una palabra, y decimos, no todos tienen el don. Pero si tú has escuchado mis otras lecciones, tú sabes que tú no necesitas el don de sanidad para sanar a los enfermos. Pero esa mentira, esa única mentira, ha venido a las iglesias de hoy, y por ello tenemos millones de cristianos que no obedecen lo que Jesús les ha ordenado hacer. Porque toman un versículo, una mentira que han malentendido, malinterpretado, y esas palabras, ese versículo, destruye todo lo que Jesús nos ha ordenado.
De pronto ella ya no murió entonces por todos. Entonces de pronto Jesús ya no quiere sanar a todos los enfermos, porque yo no tengo ese don. Y lo que hacemos es como lo que él dijo en Marcos 7. Le dicen que destruyen la palabra de Dios por sus tradiciones, por nuestras tradiciones. Hemos invalidado la palabra de Dios. Pero sácate esas gafas religiosas y mira a Jesús. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Entonces toma tu cruz y tienes que seguir a Jesús y obedecerle. Y Jesús no te dio la oportunidad de escoger qué es lo que tú quieres hacer. Él no ha dicho, bueno, si no te gusta la sanidad, entonces si tienes esas tradiciones, si no lo haces en tu iglesia, entonces no lo hagas, pues. No. Él no nos ha ordenado, ni a ti ni a mí, escoger. Y si quieres sanar a los enfermos, si quieres obedecer a Dios, estas son buenas noticias porque tú sabes entonces que cuando lo hagas estarás en el lugar correcto, porque eso es lo que Él te ha mandado que hagas. Yo lo hago porque Él me ordenó que lo haga, no porque tenga un don especial, no porque yo tenga un llamado especial, sino porque soy un discípulo de Jesús y porque yo leo la palabra de Dios y porque Jesús ha ordenado a sus discípulos que sanen a los enfermos y que prediquen el Evangelio y les ha ordenado que hagan a otros discípulos y que obedezcan todo lo que les enseñen a obedecer lo que Él mandó, sanar y predicar. De alguna manera es muy simple, pero y tú verás que sanar a los enfermos y predicar el Evangelio no fue el comienzo, fue algo que se extendió por todo el libro de Hechos y fue algo que se extendió después del libro de Hechos. Y lo que ves aquí es algo muy fuerte. Él sanó a todos, cada vez, Él sanó a todos. Y tú lees 1, 2, 3, 5, 6, 7 veces aquí, solo en el libro de Mateo vemos 7 veces. Y tengo aquí un versículo que he tomado de la Biblia. Y quiero que ahora me digas tú si es que este versículo, ¿dónde crees que va este versículo? Si este fue en Juan, Mateo, Lucas, ¿dónde estuvo este versículo? Las multitudes se reunieron, también de los pueblos alrededor de Jerusalén, trayendo a sus enfermos y aquellos atormentados por espíritus inmundos, y todos ellos fueron sanados. Aquí leemos, multitudes otra vez que se reúnen de todas las aldeas alrededor de Jerusalén, y gente endemoniada y gente enferma, y todos ellos eran sanados. Esto se ve tal como el otro versículo, se ve igual que aquí, pero ¿dónde crees tú que este texto fue escrito? ¿En qué libro de la Biblia? Esto no fue escrito en Mateo, ni en Marcos, ni Lucas. Lo que acabamos de leer acerca de las multitudes reuniéndose para ser sanadas es en Hechos, capítulo 5, verso 16. Eso quiere decir que lo que leemos de Jesús, que Él sanó a todos, continuó en el libro de Hechos. Porque aquí vemos multitudes que se reunían de las ciudades alrededor de Jerusalén y ellas venían, esta vez no a Jesús, esta vez venían a los discípulos y todos fueron sanados. Es Dios y su voluntad sanar a cada persona cada vez. Y yo sé que tenemos muchas cosas y esto y aquello, ya vamos a ver esas preguntas luego, pero quiero mostrarte que es Dios. Está Dios dispuesto a sanar. Es la voluntad de Dios sanar, perdón. Y es algo que continúa hoy. Si tú vas a Marcos 16, tú vas a leer en Marcos 16, vayamos a ver Marcos 16. Marcos 16, tú lees a Jesús diciendo, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas.
Eso es lo que hacen muchos. Hechos 16. Pero Jesús no solamente nos mandó a predicar el Evangelio, sino también a sanar a los enfermos. Eso es lo que leemos en el verso 15. El 16. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que estas señales de todos los que creen en Jesucristo, que tienen a Jesús como Señor y que salen a obedecer las palabras de Jesús, ellos expulsarán demonios. Es algo que debemos hacer hoy día. Expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar serpientes y no nos lastimarán, tomar veneno y no nos hará daño, poner manos en enfermos y serán sanados. Y esto es también lo que leemos en el libro de Hechos, porque esto fue lo que Pablo también experimentó. En el último capítulo del libro de Hechos, en el capítulo 28, vemos cómo Pablo llega a la isla de Malta, y cuando Pablo llega allí, era como 30 años después de que Jesús se fue de la tierra. Hablamos de 30 años después. Y Pablo llega aquí a esta ciudad y sale una serpiente y lo muerde. Y la gente de allí pensaron que él iba a morir porque era una serpiente venenosa, pero nada le pasó. Él solo la sacudió. Porque la palabra de Dios no es teología. No es solo teología. Esto es la vida diaria. Esto es vida diaria. No solo teología. Pablo solo lo sacudió. Y entonces él oró por un hombre que estaba enfermo allí. Y cuando este hombre fue sanado, puedes leerlo aquí, en el verso 8, después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Y viendo eso también los otros en la isla que tenían enfermedades, venían y eran sanados. Así que Pablo viene a una isla, a Malta, y tiene esta experiencia con la culebra, con la serpiente, según lo que dice Marcos 16, igual, y luego él pone sus manos sobre un enfermo y es sanado. Cuando eso pasa, todas las otras personas enfermas de la isla vinieron a verlo y fueron sanados. ¿Cuántos fueron sanados? Todos. 100%. Todos fueron sanados. ¿Cuántos fueron sanados a través de Jesús? De la gente por la que él oró. Cada uno de ellos. Todos fueron sanados. Y lo que estaba enseñando aquí para nuevos creyentes es tan fácil. Y los cristianos empiezan a pensar, pero ¿y Pablo? ¿Y el aguijón? ¿Y esto? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de esto? Y vas a verlo ahora. Empecemos con Mateo 17. Anda en tu Biblia, Mateo 17. Porque si yo te pregunto aquí, ¿cuántos sanó Jesús? ¿99% o 100%? Él sanó al 100%. Él sanó a cada uno que vino a él. Él lo hizo. Y si tú dices, bueno, sí, pero, en su ciudad no sanó a todos. Sí, él sanó a todos los que vinieron a él. Pero él sanó a cada persona que venía a él, y lo ves. ¿Dónde en la palabra de Dios encuentras personas que no fueron sanadas? ¿Encuentras algún ejemplo? La respuesta es sí y no. Porque en Mateo 17 encuentras un sí y un no. Sí, los discípulos fueron incapaces de sanar, pero Jesús fue capaz. Vayamos allí. Estaban los discípulos y había una gran multitud esperando por ellos. Y había un hombre que dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Verso 15. Vemos aquí un hombre que tiene un hijo que estaba enfermo, y él trajo a ese hijo a los discípulos de Jesús, a los que estaban allí, porque Pedro y Juan estaban con Jesús, pero los otros discípulos no pudieron sanarlo. Si nos detenemos aquí,
tenemos nosotros hoy, tienes tú hoy, o has estado tú, perdón, en el punto en el que tú has orado por alguien que no se sana? Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos experimentado eso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy cuando eso sucede? Nosotros nos vamos a detener y vamos a desarrollar muchas excusas de por qué es que esta persona enferma no fue sanada. O no, de repente esta persona enferma tiene incredulidad. No, de repente es porque tiene pecados. No, de repente es porque él tiene que perdonar a alguien. O no, de repente él no fue sanado porque esto es una maldición generacional. O no, él no fue sanado porque no es la voluntad de Dios que él se sane. Porque todo lo que pasa en este mundo es voluntad de Dios. O no, de repente este es su aguijón en la carne. Él tiene que cargar con esto, como Pablo tenía su propio aguijón. Esas son algunas de las excusas que hemos desarrollado en las iglesias de hoy cuando la gente no se sana. Y tú puedes encontrar muchísimos libros escritos en base a esto. Muchos libros sobre maldiciones generacionales, sobre la necesidad de perdonar antes de ser sanados. Muchos libros sobre el pecado. Muchos libros sobre la voluntad de Dios. Cuando la gente no se sana es porque es voluntad de Dios, porque todo siempre es voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa hoy. Esto es donde nosotros desarrollamos nuestra teología de hoy. Cuando estamos en el punto en el que la sanidad no pasa como Jesús ordenó que pasara, nos detenemos y encontramos una excusa de por qué las cosas no funcionan. Y en las iglesias de hoy, cuando se trata de sanidades y otras cosas, la teología que se vive en la iglesia está construida en base a nuestra experiencia y no en base a la palabra de Dios. Y cuando nuestra experiencia es incompleta, cuando vemos una persona que no se sana, hacemos una teología por eso, porque queremos que la teología de la palabra de Dios encaje con nuestra experiencia, en lugar de cambiar nuestra experiencia para que encaje con la palabra de Dios. Pero no debemos construir la palabra de Dios sobre nuestra experiencia, sino nuestra experiencia sobre la palabra de Dios. Así que cuando estamos en este punto, construimos muchas teologías sobre eso. Pero esta vez los discípulos no hicieron lo que nosotros hacemos. Ellos no se detuvieron a desarrollar teología. De repente empezaron a hacerlo, pero luego llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, Él cambió todo, porque Él no vino y dijo, esta persona tiene pecados y por eso no se sana. Él no dijo, esta persona no puede experimentar sanidad porque es la voluntad de Dios. Él no dijo, este es un aguijón que tiene que cargar por toda su vida y por eso no fue sanado. No, Jesús vino y no puso ninguna de esas excusas. Cuando Jesús vino, Él dijo en el verso 17, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Él lo sanó y lo liberó. ¿Esto es algo tan claro o no? Imagínate, cada vez que desarrollamos teología de por qué las cosas no salen como salían antes, escribimos libros grandes y los puedes leer todos. Pero si Jesús viniera y viera ese problema, y si viniera con su propio cuerpo como fue aquí en la Biblia, él hubiera venido y hubiera simplemente sanado al muchacho y luego hubiera volteado a nosotros y nos hubiera reprendido. Ustedes, incrédulos y perversos, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Él quería que sus discípulos lo liberen, él quería que los discípulos fueran como él, y los reprendió a los discípulos, no al enfermo. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy? Reprendemos al enfermo, o culpamos a cualquier otra cosa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo nosotros, por nuestra teología, construimos nuevas teorías? Decimos, tengo una lista aquí de cosas que nosotros decimos
que impiden que la sanidad se lleve a cabo. El enfermo tiene incredulidad. Hay pecado en su vida. Necesita perdonar a alguien antes de que sea sanado. Tiene una maldición de generaciones y tenemos que ver dónde empezó su maldición. No es la voluntad de Dios. Eso dicen muchos, que si alguien no se sana es por la voluntad de Dios. O dicen que es un aguijón en la carne, tal como lo tenía Pablo. Y eso es lo que decimos con frecuencia hoy en día. Pero mira a Jesús, una multitud vino a Jesús. ¿Y a cuántos sanó él? A todos. Una gran multitud vino a los discípulos. Lo lees allí. ¿Cuántos fueron sanados? Todos. Tú no encuentras una sola vez un caso en el que ellos no podían sanar por la incredulidad de una persona. Tú no encuentras de que una persona no fue sanada porque tuvo una maldición generacional o porque tenía pecados. Tú no encuentras una sola vez que Jesús se detuvo y dijo, oye, tú tienes que perdonar antes de que yo te sane. O tú tienes que romper esta maldición antes. O tú tienes que... Yo no puedo sanarte porque es la voluntad de Dios para ti que estés enfermo. Tú no encuentras eso en la Biblia. Jesús nunca dijo eso. Y todo lo que nosotros decimos hoy, todo lo que nosotros creemos hoy, cuando se trata de sanidad y de por qué las cosas no funcionan o no funcionan, Jesús vino y hizo eso con nuestras ideas. Él simplemente fue y sanó al enfermo. Y eso es lo que él haría hoy. Si tú estás delante de alguien que no se sana, si Jesús hubiera estado allí, él lo hubiera sanado. Él no hubiera hecho muchas preguntas, él solo lo hubiera sanado. Porque él pagó el precio por esa persona para que sea sanada. No hacía falta perdonar, no hacía falta ninguna de esas cosas, porque no se trata acerca del perdón, no se trata de expulsar el pecado, no se trata de maldiciones generacionales, eso no existe en el Nuevo Testamento, sino es una sola cosa, fe. Fe simple. Porque los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos sanar a ese enfermo? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Y luego dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada será imposible. Así que, cuando leemos esto, él dice, si tenemos fe como un granito de mostaza, dice, por vuestra poca fe, también se puede traducir por incredulidad, porque tienen incredulidad, porque no confían en la palabra de Dios. Por eso no pudieron hacerlo. Pero si confían en la palabra de Dios, si tienes fe en la palabra de Dios, tú puedes hacerlo. Y cada persona que ha vuelto a nacer tiene fe, porque tú necesitas fe para ser salvado. Así que cuando tú tienes fe para ser salvo, tú tienes fe para sanar a los enfermos. Y nuestro problema no es no hace falta una gran iglesia, sino solo confiar en Dios, sacar la incredulidad de nuestras vidas. Y yo quiero decir que no se trata de tener fe en la fe. Yo creo en mi fe, yo tengo fe en la fe. No, fe en la palabra de Dios. Tienes que tener fe en Jesús. Tienes que confiar en lo que la palabra está diciendo. Y cuando confías en eso y cuando actúas, entonces verás que esto es más que teología, esto es vida. Y esto se reduce a una sola cosa, se reduce a fe. Pero no nos atrevemos a hablar de fe hoy en día porque en la iglesia hay personas que lo han arruinado todo con el tema de la fe. Hay gente que tienen reuniones de sanidad y vienen personas a ser sanadas y no se sanan y dicen, no, tú no tienes fe. Y ahora hay dos problemas. Ahora está la enfermedad y el problema de la fe. Ahora están enfermos y sin fe y se sienten culpables. Pero si tú tienes fe, esa persona por la que estás orando no necesita tener fe. Había una mujer que tocó a Jesús y ella fue sanada. ¿Por qué? Por su fe. Yo he experimentado eso en Polonia. Yo estaba en Polonia y había una mujer. Yo oré por mucha gente que fue sanada y llegó una mujer y la toqué. Y ella se retrocedió y me dijo, ¡ah! Y fue totalmente sanada. Tenía alergia en sus ojos, su nariz. Y se detuvo en ese momento y fue sanada. Y yo dije, wow, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque cuando yo la toqué, yo sentí ese poder saliendo de mí. Fue algo muy fuerte. Y oré por otros.
pero no fue tan fuerte como con ella, así que quería hablar con ella después. Y le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo, yo escuché que tú ibas a venir. Y yo pensé, si solamente te toco, si toco solo tu camisa, yo sería sanada. Y fue lo que pasó. Ella fue sanada, no por mi fe, sino por su fe. Y había un hombre también que se acercó a Jesús y dijo, Jesús, tengo un siervo en mi casa que está enfermo. Y Jesús dijo, yo voy a tu casa. Y él dijo, no, solo da la orden y mi siervo será sanado. Y ese siervo fue sanado, no por su fe, sino por la fe de su amo. Ese sirviente estaba en cama de repente y, ¡ay, qué enfermo que estoy, qué mal! Y, uy, me sané, ¿qué pasó? Y él fue sanado, no por su fe, sino por la fe de otro. Y Lázaro estaba muerto por 4 días. ¿Cuánta fe tiene un cadáver? ¿Cuánta fe tenía en ese momento? 0. Su fe estaba muerta junto con su cuerpo. Pero Jesús lo resucitó de los muertos, porque Jesús tenía fe. Así que necesitamos fe. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. Es algo tan claro. Pero no es que la gente por la que tú eras debe tener fe. Si tú tienes fe, ellos no la necesitan. Esas son las buenas noticias. Si sacamos nuestras tradiciones, solo queda una cosa en claro. Que todo se trata de una fe sencilla. De ir y sanar a los enfermos como Jesús nos mandó y podemos confiar en la palabra de Dios. Pero es algo tan fácil para nosotros ser engañados y pensar que tenemos que hacer muchas otras cosas al mismo tiempo. Y yo tengo una historia también porque yo también he sido engañado. Hace unos años yo leí un libro acerca de sanidad. Y era una persona que vio a mucha gente ser sanada, más que yo. Y él escribió de que había muchos impedimentos para que la gente fuera sanada. Y uno de ellos era la falta de perdón. Cuando la gente no ha perdonado, eso puede impedir que sean sanados. Y yo lo leí, y más adelante yo estaba orando por algunas personas, y encontré a alguien que estaba enfermo, tenía un problema en su columna vertebral, y yo oré por él, y no pasó nada. Oré una vez más, y no pasó nada. Oré otra vez, y no pasó nada. Oré 4 veces, y no pasó nada. Pero no me rendí, así que oré una quinta vez, y no pasó nada. Y luego recordé lo que había oído y lo que había leído. Y le pregunté, ¿hay alguien a quien tú tengas que perdonar? Y me dijo, sí, mi novia nunca la voy a perdonar. Dije, ok, entonces Dios no te puede ayudar. Me dijo, ¿qué? La Biblia dice que si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar a ti. ¿Ves? De pronto tomé un texto fuera de contexto que no tiene nada que ver con sanidad y lo saqué del contexto por el libro que había leído y le dije, tienes que perdonar. Y le expliqué el tema del perdón. Oré por él otra vez, y esta vez, Bloom, él cayó al piso, fue liberado y fue sanado, fue salvo, y hasta hoy vive siguiendo a Dios, pero fue un testimonio muy fuerte, y yo, wow, dije, esto funciona. La siguiente reunión, había alguien que yo le dije, tienes que perdonar, y cuando perdonaron, Bloom, fueron sanados. Cuando perdonaron, fueron sanados. Y yo hace unos años enseñé que un estudio que decía que uno de los impedimentos para sanar era la falta de perdón. Pero luego tuve una reunión donde vi a alguien que no se sanaba y le dije, tú debes perdonar. ¿A quién tienes que perdonar? Él me dijo, a nadie. ¿Estás seguro? Sí, me dijo él. Y luego pensé, entonces, ¿cuál es el impedimento? Si no es la falta de perdón, entonces, ¿qué impide que sea sanado? Y empecé a indagar en la vida de las personas. De repente es una maldición. De repente es un aguijón en la carne. De repente es algo como el estómago de Timoteo que estaba enfermo. Y empecé a escarbar en su vida. De repente es una maldición generacional. Y empecé a indagar en su vida. Y de pronto, esa enseñanza, el libro que había leído,
destruyó mucho en mí, porque ya no podía orar en fe. Cuando estaba antes en las calles y venía un enfermo a mí, yo no podía simplemente orar en fe para que sea sanado, porque yo no sabía si esa persona tenía falta de perdón, yo no sabía si esa persona tenía pecado, yo no sabía si esa persona eh, tiene que aprender algo, yo no sabía nada sobre ellos porque eran extraños y yo no podía orar con una fe sencilla por sanidad, porque ahora yo no sabía si es que iban a ser sanados o no, o si es que era la voluntad de Dios o no. Y de pronto, esto destruyó muchas cosas. Cuando Jesús sanaba a las multitudes, cuando los discípulos sanaban a las multitudes, ellos no se detenían a preguntar si uy, hay pecado aquí, todos tenemos pecados. Ellos no se pararon a preguntar, oye, no los puedo sanar porque de repente hay personas aquí que tienen falta de perdón. No, ellos simplemente sanaron a todos. Ellos no se detuvieron una sola vez como lo hacemos hoy y para poner excusas de por qué la gente no se sana. Porque todo se trata de una fe simple. Ellos simplemente lo hicieron. Sí, Torben, pero es que te funcionó a ti. Cuando él perdonó, fue sanado. Sí, es verdad. Pero él no fue sanado porque él perdonó. Y esto es lo que tienes que entender con mucha claridad. Escúchame bien. Él no se sanó porque él perdonó. Él se sanó por fe. Porque yo creía que si él perdonaba, iba a ser sanado. Y en ese momento, él perdonó. Cuando él perdonó, mi fe creció y él fue sanado. No porque él perdonó, pero sino por mi fe, mi fe. Si yo creo que las cosas funcionan así, y yo pongo mi fe en eso, y cuando la gente perdona, tal como yo creo que deberían perdonar, entonces eso cambia mi fe, y mi fe crece y son sanados. No porque perdonaron, sino porque su perdón o su pedir perdón hizo que mi fe creciera. Y ese es el problema de todos los libros que tenemos hoy en día. Hay muchos libros y enseñanzas que dicen, no, mira, así funciona. Cuando ellos hicieron esto, fueron sanados. Cuando ellos hicieron esto, fueron sanados. Cuando el otro hizo esto, ellos fueron sanados. Y pensamos que fueron sanados porque hicieron lo que hicieron. No, fueron sanados por fe. Porque la persona que estaba ahí creía que si ellos perdonaban, iban a ser sanados. Entonces, esa fe creció cuando ellos perdonaron. Pero el tema fue la fe. Así que todos esos libros, todas esas enseñanzas nos limitan, nos estorban, nos impiden orar por una fe sencilla por todas las personas, porque de pronto ya no sabemos si esa persona tiene pecados o no. Pero si tú crees, cuando tú crees que es la voluntad de Dios porque Jesús pagó el precio, tú puedes orar en una fe sencilla y todos serán sanados. Porque esa es la voluntad de nuestro Señor. ¿Y Jesús no pudo sanar en su propia ciudad por su incredulidad. No. Y vamos a ver eso ahora. Si vas conmigo a Marcos, Marcos capítulo 6, el Evangelio de Marcos capítulo 6. Marcos 6. Está Jesús aquí en Nazaret. Y puedes leer que ellos lo miraban con desprecio y decían, ¿no es este el hijo de María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están aquí también sus hermanas? Y lo miraban con desprecio, porque lo conocían a su familia. Y Jesús dijo, no hay un profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes. Y luego lees en el verso 5, y por su incredulidad no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Fue que Jesús no pudo sanar gente? Claro que pudo sanar gente. Claro que él pudo sanar a los enfermos. Él sanó a todos
a todos por los que él oró. Pero tú lees que él no pudo hacer un gran milagro allí comparándolo con otras ciudades. En otras ciudades, cuando escucharon acerca de él, trajeron a los enfermos a él. De toda ciudad, de todo el barrio, de todas las villas, las ciudades, los pueblos. Y Jesús sanaba a todos. Y eran muchos. Pero en su propia ciudad, porque lo miraban con desprecio, ellos solo le trajeron unos cuantos, pero lo sanó. Y no fue porque él no pudo, sino que no le trajeron tantas personas. Es igual hoy. En mi familia y entre otra gente, hay gente que dice, no, ya conocemos a Torben, no vamos a hacerle caso. Pero cuando viajo y la gente te ha visto primero en televisión y te han escuchado y dicen, oh, viene esta persona, vamos a verlo. Y eso fue así, y fue así con Jesús también. No fue que él oró por gente que no pudo ser sanada. No, él oró por todos por los que él oró fueron sanados. Pero hemos malentendido ese versículo. Y tomamos esto y de pronto malinterpretamos algo y todo lo que él ha enseñado lo arrojamos a la basura y dijimos, no podemos sanar gente. No, porque ahí tienen incredulidad y Jesús tampoco pudo sanar a la gente que no creía. Claro que puedes sanar personas. La gente no necesita tener fe si es que tú tienes fe. Si tú tienes fe que pueden ser sanados, ellos serán sanados, aun si es que no creen. Pero en su propio pueblo solo le trajeron algunos cuantos, y él sanó a los que vinieron a él, a todos los que vinieron a él. Pero en otros pueblos le trajeron multitudes de personas, y él los sanó a todos. Así que no es que él no pudo por su incredulidad, igual hoy día. ¿Qué acerca del aguijón en la carne de Pablo? Porque Pablo estaba enfermo y Dios le dijo a Pablo que él no le quitaría su enfermedad. No, eso no es lo que dice la Biblia, porque Pablo no estaba enfermo. Vayamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 12, tú puedes leer aquí acerca de Pablo. Y Pablo tiene algo que él le llama el aguijón en la carne. ¿Dónde está eso? Vamos a buscar. Verso 7. Y dijo que un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y luego 3 veces dice, le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces has experimentado personas enfermas venir a Jesús y que Jesús les diga, no, mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad, ándate y sigue enfermo? Tú no ves eso. Cuando lees que los discípulos hayan dicho algo así a alguien, no está. Eso no está en ningún lugar. Pero hemos construido gran teología y escrito grandes libros sobre este único versículo. ¿Creo yo que el poder de Dios es fuerte en debilidad? Claro que lo creo. Esa es la palabra de Dios. Y yo estoy muchas veces debilitado en lo que hago. No soy bueno en hablar inglés. Y es muy difícil hacer esto. Toma mucha energía para mí. Pero puedo ver lo que está haciendo. Puedo ver lo que Dios está haciendo. Cómo Dios usa esos estudios. Y Él me ayuda para que ustedes entiendan lo que yo trato de decir. Yo soy débil. Y soy débil en muchas cosas. Pero no por enfermedades. Porque Jesús murió por mis enfermedades. Y claro que Dios puede usar todo. Pero Dios no necesita usar gente enferma para cambiarnos. Él puede usar el Espíritu Santo y puede usar otras cosas. Pero ¿esto era una enfermedad? No era una enfermedad, porque si tú sigues leyendo el texto, él dice en el verso 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y luego él habla de insultos, necesidades, persecuciones, angustias, problemas. Pero no menciona en ningún punto enfermedad. No habla de enfermedad. Si el aguijón en la carne de Pablo era la enfermedad, entonces él hubiera mencionado eso en esta lista.
pero no lo menciona. Él no menciona enfermedad en ningún lugar. Si vas a los siguientes versículos, o los versículos anteriores en el capítulo 11, puedes ver la hoja de vida de Pablo, su currículum vitae. Él fue apedreado, fue azotado, estuvo en peligros de cristianos falsos, en peligros de incrédulos. Él estuvo en naufragio, en el mar abierto. Pablo pasó por muchísimas cosas. Y después de eso, él dijo lo mismo: cuando soy débil, Jesús es fuerte. Pero él vino con muchas cosas y dijo, pero ninguna de esas cosas que él mencionó ahí menciona la enfermedad. Él no menciona enfermedad, menciona persecución, dificultad, problemas. Jesús murió por nuestros pecados, sí. Murió por nuestras enfermedades también, sí. ¿Murió Jesús por nuestros problemas? No. ¿Murió Jesús por nuestra persecución? No. Él prometió persecución. Y es por eso que no podemos orar: Dios, por favor, quítanos la persecución. Porque la persecución es algo que nosotros debemos llevar. Eso es parte de seguir a Jesús. Es duro. Hay persecución. Es una vida dura. Yo también a veces le he dicho a Dios: Señor, ayúdame, quítame estos problemas de encima, pero cuando la gente habla mal de mí, cuando la gente está en mi contra, es parte de mi llamado, cargar mi cruz y seguir a Jesús. Pero mi enfermedad, Jesús la cargó. Él murió por mi enfermedad, para que yo no la lleve. Yo no debo cargar la enfermedad. Y Pablo, ¿qué dijo Pablo? Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo tenía un problema en su estómago, debía tomar vino porque se enfermaba con frecuencia. La palabra enferma también quiere decir debilidad. Depende cómo lo traduzcas. Y si tomas muchas cosas que no son saludables, porque ¿no? Con muchas bacterias y todo eso, puedes enfermarte y puedes debilitarte. Y Pablo le dijo: toma otra cosa, bebe otra cosa, algo saludable. Hoy en día muchas veces la gente come comida muy dañina y se debilitan. Y yo te podría decir: no comas eso, come algo saludable. Pero no era que Timoteo estaba enfermo. Y si fuera ese el caso, ¿cambiaría entonces todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo? No, porque no construimos teología basada en nuestra experiencia. A veces es una batalla, a veces estamos en la batalla, y si nosotros seguimos peleando en nombre de Dios, llegará un momento en el que experimentaremos enfermedades quizás y luchas, pero si nos mantenemos firmes y creemos en la palabra, llegaremos a ver libertad, porque Jesús lo ha prometido. No es que oramos una vez y si las cosas no pasan decimos: no, es voluntad de Dios. No, porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanar a todos. Y cuando yo trabajaba hace muchos años atrás como panadero, yo era un panadero, sí. Y me olvidaba a veces de poner algo en la mezcla del pan, a la masa, o ponía el horno muy caliente, o a veces me olvidaba de algo. Y mi jefe, él se enojaba de verdad, y me reprendía a mí. Y aprendí así. Y como yo aprendí, más adelante me volví como mi jefe. Yo aprendí cómo hacer pan. A veces, a veces hemos sido nosotros llamados a ser como nuestro maestro, a ser perfectos, entrenados, a ser como él. Cuando somos perfectamente entrenados, nosotros nos volvemos como nuestro maestro. Jesús sanaba a todos. Es la voluntad de Dios que hagamos lo mismo hoy día. Y cuando la gente no se vuelve sanada hoy, debemos continuar, no nos rendimos, porque esa es la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas en mi vida con las que yo he estado luchando. Yo tenía... mi madre se enfermó y fue paralizada cuando yo era niño. Y yo tenía tanto miedo cada vez que yo estaba en pie de alguien que estaba paralítico. Por mis tradiciones. Yo tenía mis lentes religiosos y tenía mis miedos. Pero yo no iba a aceptar eso y decir: no, eso es voluntad de Dios. No, así es que yo fui y empecé a ver más cosas, más cosas, más cosas. Y hace unas solas semanas oré por una persona paralítica, una mujer que estaba paralizada en un lado de su cuerpo fue sanada. He visto cosas y puedo ver en mi vida
que mi vida está creciendo. Yo me he vuelto más como mi maestro. Y cuando no sano a un enfermo, Jesús va a venir a mí, como fue a sus discípulos, y decirme, Torben, vamos Torben, esta es mi voluntad. Y yo no miro al enfermo y digo, no, ellos tienen pecados, no, esos son sus problemas, no, yo me miro a mí. Digo, lo siento, Jesús, perdóname, no estoy donde tú quieres que yo esté aún, pero estoy trabajando en ello. Quiero ser como tú, quiero llegar a ser como tú, quiero ver lo mismo que tú viste en tu vida. Y sigo orando, porque eso es lo que dice la palabra. Así que voy a terminar con esto ya. La próxima vez voy a hablar en una manera práctica sobre cómo puedes empezar a sanar enfermos. Te voy a mostrar cómo lo tienes que hacer. Tú no tienes que esperar. Tú no tienes que esperar a que yo te lo enseñe. Tú puedes simplemente salir y sanar. Es la voluntad de Dios cuando tú oras y con tus oras por sanidad y predicas. Es muy sencillo. Jesús predicó y sanó a todos los que estaban enfermos, porque Él murió por nuestras enfermedades y murió por nuestros pecados. Él llamó a los 12. Él los llamó y les ordenó que predicaran el Evangelio y sanaran a los enfermos. Pero la cosecha era mucha y habían pocos obreros, así que llamó 70 más y los llamó a predicar y a sanar. Pero seguía siendo grande la cosecha y pocos los obreros, así que les dijo, vayan a todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he ordenado, que sanen y que prediquen el Evangelio. Así que ahora eres tú, el discípulo de Jesús, el cristiano. Todos los creyentes hemos sido llamados a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Y todo se trata de una fe sencilla. ¿Qué cosa es fe? Obediencia. Si tienes fe para ser salvo, quiere decir que tienes fe para sanar a los enfermos. Solo tienes que arrojar a la basura tu incredulidad, salir nomás y empezar a hacer lo que dice la palabra. Sal, pon las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es lo que dice la Biblia. Así que sácate esos lentes religiosos. El aguijón en la carne de Pablo no era una enfermedad, era la persecución. Y si ves la palabra aguijón, en el Antiguo Testamento, siempre fue persecución, nunca enfermedad. Pero esa es la tradición que nos han enseñado. Timoteo era débil porque tomaba muchas cosas dañinas. Tenía que tomar algo saludable. Pero no construyas teología basados en experiencia, sino basa tu teología en la palabra de Dios. Los discípulos no pudieron expulsar a este demonio y no podemos ni debemos edificar nuestra teología sobre esas experiencias porque Jesús venía a reprendernos. Timoteo tampoco era perfecto. No debemos edificar una teología en base a una experiencia, sino en base a la palabra de Dios. Esto es lo que quería decir sobre la sanidad hoy día. La palabra de Dios es muy clara. Jesús murió por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, y nos ha mandado a ir a sanar a los enfermos. La gente no necesita fe si tú tienes fe. La gente no necesita perdonar antes de ser sanados. No necesitan hacer nada antes de ser sanados. Jesús ya pagó el precio. Y cuando la gente viene y le pide a Jesús, Señor, sáname, ¿me sanarías? Jesús siempre dirá, sí, quiero sanarte. Si la gente le preguntara a Jesús, ¿puedes sanarme? Jesús diría, sí, claro que sí. Nada es imposible para el que cree. Así que es muy claro. Anda y sana. Yo salgo a las calles, me encuentro con alguien y con confianza puedo orar por esa persona y esperar que sea sanado, porque sé que es voluntad de Dios. De repente no se sanan a la primera o segunda oración, pero yo sigo orando y sí se van a sanar, porque esa es voluntad de Dios. Si no nos rendimos, veremos los milagros pasar. Termino orando por ti. Tú que estás ahí enfermo, de repente has estado viviendo en una mentira de que tu enfermedad es como el aguijón en la carne de Pablo, de que tu enfermedad es voluntad de Dios, o es una maldición generacional, tienes que regresar a otras generaciones y perdonar por lo que hicieron tus padres. Todo eso es una mentira. Mira la palabra de Dios. Mira Mateo, lee el libro de Mateo completo, mire cómo Jesús sanó a todos, mire lo que Él ordenó a sus discípulos.
Voy a orar por ti que estás ahí enfermo, ahora mismo. Y termino el video con esto. ¿Tienes un problema en el hombro? Pon tu mano en el hombro. Si es en tu estómago, pon tu mano en el estómago. ¿Tienes cáncer? Pon tus manos donde está la enfermedad. Si son en muchos lugares, solo pon tus manos en el pecho. Voy a orar para que el poder de Dios te sane ahora. ¿Estás listo? Dios, te doy gracias por la sanidad ahora. Oro que cada persona que viste este video que está enferma, Jesús, te doy gracias porque tú moriste por nuestros pecados y enfermedades. Moriste para que fuéramos sanados. Por tus heridas somos nosotros sanados. Así que te agradezco por esa sanidad y le ordeno esa sanidad, esta enfermedad que se vaya ahora fuera en el nombre de Jesús. Cáncer, vete fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor en el cuerpo, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ese cuerpo. Le ordeno el dolor en el hombro, en la espalda, en la cabeza. Le ordeno los huesos que regresen a su lugar. Le ordeno los nervios que sean sanados. Ordeno esos cuerpos que sean sanados en el nombre de Jesús. Ahora mismo vas a sanar a estas personas donde están sus manos y sanarlos ahora en el nombre de Jesús. Te agradezco porque cada enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión, te ordeno que te vayas. Espíritu de temor, te ordeno que salgas de ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengo muchos deseos de hablar la próxima semana otra vez contigo. Seré muy práctico. Si tienes preguntas de esta enseñanza, envíame tus preguntas y yo tomaré tus preguntas y las responderé la próxima semana.